Noviembre, día 26 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Pedro, patriarca de Alejandría y mártir. Por muerte del patriarca Santeonas fue colocado en el trono patriarcal de Alejandría San Pedro, varón recomendable por la santidad de su vida, por su profunda inteligencia de la Sagrada Escritura y por su fervoroso celo de la propagación de la fe. Habiendo sobrevenido la gran persecución de Diocleciano y Maximiano, se vio precisado a salir de Alejandría y a correr de provincia en provincia para consolar y para fortalecer a los fieles. Exhortaba a los santos confesores que estaban en las cárceles a que no saliesen de ellas sino para recibir la corona del martirio. Sostenía a los que estaban para caer y levantaba amorosamente a los caídos. Entre estos le lastimó dolorosamente Melesio, obispo de Licópolis, en Egipto. Convocó en Alejandría un sínodo para deponerle, y con efecto le depuso, porque, habiendo ofrecido incienso a los dioses falsos, era inevitable que experimentase los rayos de la iglesia. Dichoso si se hubiera reconocido. Pero añadiendo culpas a culpas, formó un cisma de que se declaró cabeza. Lloró el santo pastor esta discordia intestina, trabajó cuanto pudo para pacificar los ánimos, reduciéndolos a la unidad de la santa fe católica, en cuya defensa se mantuvo firme, y aunque sufrió con invicta paciencia todas las injurias con que le maltrataron los cismáticos, nada bastó para que se diese un punto de su tesón ni de su vigor episcopal. En nada faltó de lo que pedía su obligación, ni cejó en la más mínima cosa interesarse en la dignidad de su sagrado ministerio. Dispuso unas reglas en orden a los apóstatas penitentes, tan discretas, tan sabias y tan santas, dirigidas por una parte a reparar la honra de Jesucristo ultrajado y acomodadas por otra a la flaqueza de los que habían caído en aquel tiempo de prueba, que la Iglesia las recibió después y las practicó como canónicas. Pero el que supo hacer mártires con sus exhortaciones, él mismo fue preso para ser mártir también. Hízole arrestar Maximiano, que comandaba en Oriente. Luego que vio preso a su pastor, concurrió a él todo el rebaño, grandes y pequeños sacerdotes, religiosos y vírgenes. Todos bajaron al oscuro calabozo donde le habían encerrado. Esto embarazó tanto al tribuno, a quien se le había dado la comisión de hacerle morir, que no sabía cómo poner su cargo en ejecución, pues aunque esperaba, llegando la noche, se retirarían los cristianos, vio después que hacían continua centinela a su santo patriarca, y el número era tan crecido que temió un peligroso motín. Hallábanse las cosas en este estado, cuando el pérfido Arrio, a quien tantas veces había amonestado y reprendido el santo patriarca, excomulgándole como a cismático, acudió a la iglesia y, ocultando su mala fe con el velo de una profunda disimulación, se valió de algunas personas de respeto para que le reconciliasen con el patriarca que estaba para morir. Pretendía por este medio ser colocado en la silla patriarcal, pareciéndole que cuando llegase el caso de nombrar sucesor a San Pedro, todos pondrían los ojos en él para hacerle una honra que aspiraba con todo el esfuerzo de su ambicioso corazón. Pero aquel Señor, que penetra lo más profundo de todos los corazones, aniquiló estos altaneros pensamientos. La misma noche se apareció Cristo a San Pedro, y descubriéndole las orgullosas ideas de Arrio, le mandó a que no le absolviese. Los que se habían encargado de solicitar el perdón del patriarca acudieron muy de mañana a la prisión y le suplicaron tuviese misericordia de un pobre pecador arrepentido. Pero el santo, que se hallaba con tan superiores luces, retirando aparte a Aquilas y a Alejandro, dos sacerdotes venerables, les dijo: aunque soy y me confieso un grande pecador, sé con todo eso que la piedad de Dios me llama a la corona del martirio. Después de mi muerte, vosotros dos seréis dos columnas en la iglesia de Jesucristo, por lo que os quiero hacer confianza de un secreto que habla con entrambos. Los dos me sucederéis, uno después del otro, en la silla patriarcal de Alejandría. Aquillas será el primero y Alejandro el segundo. Así me lo ha prometido el Señor.
Y para que no creáis que es dureza mía el no reconciliar a Arrio con la iglesia, quiero comunicaros una visión, con que me favoreció Dios esta noche. Estando en mi acostumbrada oración, se me apareció Cristo en figura de un niño como de 12 años, extremadamente hermoso. Estaba vestido de una túnica larga y rasgada de arriba abajo, la que procuraba juntar con las 2 manos por delante del pecho. Apoderado yo entonces de dolor y de temor, le pregunté: Señor, ¿quién fue el impío que despedazó vuestra túnica? Y me respondió: Arrio fue el que la rasgó, mandándome al mismo tiempo que no le admitiese en mi comunión, y dándome orden para que os dijese de su parte que os portaseis con él con la misma severidad. Yo he cumplido ya con mi comisión, y de esto solo tenía que dar cuenta a Dios. Si vosotros faltasteis a la vuestra, ya no será de cuenta mía, y vosotros solos seréis responsables de vuestra cobardía o de vuestra desobediencia. Luego que Aquillas y Alejandro recibieron su bendición, se restituyeron a donde estaba todo el pueblo, teniendo como sitiada la cárcel para impedir la muerte del santo patriarca. Pero a él mismo se le ofreció un expediente que le salió bien. Dijo al tribuno que le hiciese romper la pared de la cárcel por aquel paraje donde no se sintiese ruido, ni hubiese quien le observase, y así lo hizo. Sacáronle de la cárcel por la brecha que se había abierto en la pared, y le condujeron al mismo paraje donde en otro tiempo había San Marcos dado la vida en defensa del Evangelio. Antes de padecer el martirio, entró en una capilla dedicada al santo evangelista, donde oró largamente a Dios, suplicándole se dignase poner fin a la persecución, y se dice que una santa doncella oyó una voz del cielo que decía: Pedro, el primero de los apóstoles, y Pedro, el último de los obispos mártires de Alejandría, como le verificó el suceso, porque después de San Pedro ningún obispo de Alejandría fue condenado a muerte en odio de la fe por los gentiles. Concluida su oración, se puso en manos de los soldados, pero con tan majestuosa gravedad que ninguno tuvo valor para descargar el golpe, y sólo se halló uno que por el precio de 5 monedas de oro le cortó la cabeza. Así murió San Pedro de Alejandría el día 26 de noviembre del año 310. Tomaron los fieles su cuerpo, y antes de darle sepultura le condujeron a la basílica principal, vistiéronle sus hábitos pontificales y le sentaron en la silla de San Marcos, donde por su grande humildad y profunda veneración al sagrado evangelista jamás se había querido sentar en la vida, sino en las gradas por donde se subía a la misma silla. Solo nos han quedado algunos fragmentos de sus obras, en las cuales se reconoce que, además del tratado o del discurso sobre la penitencia, escribió otro sobre la Pascua, otro de la venida de Jesucristo, otro sobre su divinidad, y otro prueba que el alma no existe antes que el cuerpo, por lo que este gran santo no solo tiene lugar entre los mártires, sino también entre los doctores y padres de la Iglesia. La misa es en honor del santo y la oración la que sigue. Dignaos, oh Dios Todopoderoso, poner los ojos de vuestra misericordia en nuestra flaqueza, y pues nos hallamos oprimidos con el peso de nuestras culpas, aliviadnos de él, mediante la gloriosa intercesión del bienaventurado Pedro, tu mártir y pontífice, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 1 del apóstol Santiago. Carísimos, bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere examinado recibirá la corona de vida que prometió Dios a aquellos que le aman. Ninguno cuando es tentado diga que es tentado por Dios, porque Dios no es tentador de cosas malas, pues Él a nadie tienta, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que le saca de sí y le aficiona. Después la concupiscencia, habiendo concebido, pare el pecado, y el pecado después, siendo consumado, engendra la muerte. No queráis pues errar, hermanos míos muy amados. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba, descendiendo de aquel Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de vicisitud, porque Él de su voluntad nos engendró por la palabra de verdad, para que seamos algún principio de su criatura. Nota: escribió Santiago esta epístola poco antes de su muerte. El motivo que tuvo para escribirla fue la errada inteligencia que muchos daban a aquellas palabras del apóstol: la fe nos justifica con Dios.
abusando de ellas impíamente. Para desterrar este abuso, escribió el santo obispo de Jerusalén esta carta, dirigiéndola a los judíos que estaban dispersos y enseñándoles en ella la necesidad de las buenas obras morales para salvarse. Reflexiones. Ninguno diga cuando es tentado que le tienta Dios, porque Dios no es capaz de tentar para el mal, y así a ninguno tienta. Cada uno es tentado por la falsa y halagueña sugestión de su propia concupiscencia. Siempre debemos temer al demonio en las tentaciones con que nos combate, pero no menos que al demonio nos debemos temer a nosotros mismos. Sus ilusiones son engañosas, ingeniosos sus artificios, y nunca presenta la batalla sin tener en nuestro campo alguna inteligencia. Rara vez ataca a cara descubierta. Su arte consiste en sorprender, en emboscarse o en dejarse ver como auxiliar o como amigo. Pero, aunque es tan poderoso, tan hábil y tan sagaz este temible enemigo, su principal fuerza parece que se la presta nuestra misma flaqueza o nuestra irracionalidad. Por lo común, más contribuimos nosotros que él a nuestra derrota. Lisonjéanos con sus encantos, deslúmbranos con sus promesas, y a pesar de las tristes experiencias que tenemos de su malignidad, siempre somos la burla y el juguete de sus artificios. Ármanos lazos, los estamos viendo, y sin embargo no dejamos de caer en sus redes. Nuestro gran tentador somos nosotros mismos, nuestra concupiscencia, nuestros sentidos, nuestro propio corazón. Los sentidos nos ponen delante los objetos y del corazón nacen los deseos. A falta de la sugestión de los sentidos, entra la imaginación sustituyéndonos mil representaciones fantásticas y tentadoras que abraza luego el corazón con el mayor gusto, hallándose siempre las pasiones prontas y dispuestas para amotinarse. A la verdad, la gracia es de grande auxilio en la tentación, pero es cuando nosotros no nos exponemos voluntariamente a ella y no estamos de inteligencia con el tentador. Es verdad que el enemigo, como un león rugiente, anda siempre alrededor de nosotros para devorarnos, pero no es menos verdad que a ninguno puede morder si él mismo no se acerca. Estén bien guardados los sentidos, no se derrame el corazón, téngase encarceladas las pasiones, estése siempre en centinela para observar los movimientos del enemigo, acúdase a la oración por los auxilios, pongámonos en la fuga con las ocasiones fuera del cañón, sírvanos la mortificación como de escudo y usemos de los sacramentos como de armas defensivas. Y Dios, que es fiel, no permitirá que seamos tentadores sobre lo que nuestras fuerzas pueden resistir. 1 Corintios 10. Acudiéndonos en la misma tentación con medios muy ventajosos para superarla. Bienaventurado el hombre que siempre está temeroso, dice el sabio, Proverbios 81. Gran temeridad, insigne locura, marchar en país enemigo por un camino escabroso y en la oscuridad de la noche, sin tiento, sin miedo y sin circunspección. No se nos pide un miedo escrupuloso y atropellado, que solo sirve para aumentar la tribulación. En los peligros es muy necesaria la serenidad y el estar sobre sí. Pídesenos un temor prudente, cristiano y sosegado, que sin turbar el alma excite su atención para desviarse de los lazos que le arman sus enemigos y para estar siempre alerta contra la tentación. El Evangelio es del capítulo 14 de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, sus hijos, sus hermanos, sus hermanas y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no computa antes despacio los gastos que son necesarios para ver si tiene con qué acabarla, a fin de que después de hechos los cimientos y no pudiendo concluirla, no digan todos que le vieran: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar? ¿O qué rey, debiendo ir a campaña contra otro rey, no medita antes con sosiego si puede presentarse con 10.000 hombres al que viene contra él con 20.000? De otra suerte, aun cuando está muy lejos, le envía embajadores con proposiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a lo que posee, no puede ser mi discípulo. Meditación. ¿Cómo se piensa a la hora de la muerte de los medios que se tuvieron en vida para salvarse? Punto primero. Considera que sería menos desconsuelo no haberse salvado uno, si no hubiera podido salvarse. Pero cuando piense, y especialmente cuando lo piense en la hora de la muerte, es decir, en aquel tiempo en que, amortiguados los sentidos,
no disipan ya al alma con mil objetos que la distraen en aquel profundo silencio de todas las cosas, en que las pasiones tan moribundas como nosotros ya no están para tumultar ni para amotinarse, en aquel tiempo en que desaparecieron ya todos los bienes criados, y con su ausencia ahogaron para siempre todas nuestras esperanzas, en que, desvanecidos los gustos, los pasatiempos y los deleites, sólo dejaron en el alma crueles remordimientos, cuando, desembarazada la imaginación de todas las falsas preocupaciones, volvió a estirar en sus derechos, cuando la religión y la fe, restituidas a su vigor porque cesó el motín del espíritu y del corazón, se descubran al alma con toda su claridad, cuando se piense entonces en los abundantes medios que durante el tiempo de la vida tuvo cada uno para salvarse, para ser santo, y que no nos dio la gana de aprovecharnos de ellos, cuando se piense que ya está para expirar el tiempo, que ya se va a entrar en aquella espantosa eternidad. ¡Qué espanto, buen Dios! ¡Qué dolor! ¡Qué desesperación! Pero por no haber empleado todo el tiempo que se vivió en el único negocio que nos importaba en este mundo. En la muerte se piensa muy despacio, se discurre sin sofismas, se reflexiona con solidez, pero desconsolados pensamientos, pero discursos crueles, pero desesperadas reflexiones, la memoria de aquellos auxilios saludables que se despreciaron, la vista de aquellos medios eficaces de que no nos quisimos aprovechar, la gracia de haber nacido de padres cristianos, de habernos educado en el gremio de la Santa Iglesia, la facilidad de recurrir al sacramento de la penitencia y al adorable de la Eucaristía, fuentes de gracia y de todas las bendiciones, todos estos bienes comunes se miran muy superficialmente en la vida. El beneficio de la creación, el misterio de la redención, la facilidad de la santificación, todo esto mueve poco porque se piensa en ello muy ligeramente, pero en la hora de la muerte se conoce su mérito y su valor. Y ¿cómo se mirará entonces la negligencia y el desprecio con que se trataron estos medios? Ah, Señor, y después de estas reflexiones esperaré yo a aquella hora para conocer lo que merecen y lo que valen todas estas gracias. Punto segundo. Considera que no sólo punzarán la conciencia en la hora de la muerte los medios generales y comunes que se tuvieron y no se aprovecharon, también la penetrarán con mucha mayor impresión los medios particulares, todos aquellos auxilios, todas aquellas gracias personales que Dios nos concedió por un amoroso efecto de su misericordia para que fuésemos santos, la educación ventajosa, un natural bien inclinado, los buenos ejemplos, los consejos saludables, máximas cristianas, vocación al Estado, en que todo contribuía a nuestra salvación, fuertes inspiraciones, lectura de libros espirituales enérgicos y eficaces, hasta los varios accidentes de la vida, reveses de fortuna, infidelidad en los amigos, adversidades, enfermedades, todo lo ordenaba la divina providencia para hacernos santos. De todos estos secretos artificios se valía la gracia para nuestra salvación. Qué malignidad, qué imprudencia, qué irracionalidad el haber hecho inútiles todos estos medios de su propia malicia. ¿Pensóse alguna vez en esto? Lográronse algunos buenos momentos, hiciéronse admirables propósitos, hubo tales cuales intervalos de devoción, se formaron excelentes resoluciones, pero de todo esto, ¿qué fruto se sacó? Considera qué dolor, qué despecho contra ti mismo por haber sido tan cobarde, tan inconstante, tan infiel. Buen Dios, qué efecto tan terrible hacen estas reflexiones en un pobre moribundo que no se aprovechó de alguno de tantos auxilios. Pensárase en aquella hora en todas las lecturas espirituales que se tuvieron, y muy particularmente en esta misma. En la vida del santo que leía todos los días encontraba una instrucción muy importante y un ejemplo muy oportuno para moverme y para convertirme. No había santo ni santa cuyas vidas leía que no me reprendiesen mutuamente mi cobardía y mi tibieza, mis pecados y mi insensibilidad. Ninguno que no me sirviese de un poderoso estímulo para convertirme y para imitarle. En las reflexiones ninguna que no hablase conmigo, y en las meditaciones ninguna que no fuese muy propia para hacerme mudar de vida. De los propósitos, ¿qué fruto no pude sacar? Ni uno solo había que no pudiese poner en ejecución, pero no estuve en ese humor, no me dio la gana de aprovecharme de tantos medios. Yo me muero, y me muero con una espantosa incertidumbre de mi salvación, con un funesto presentimiento de mi condenación eterna. Ah, mi Dios y mi Salvador, tened misericordia de mi alma. ¿No acabo de ver en esto mismo en mi retrato? ¿No seré yo algún día este desdichado moribundo? Esta meditación que estoy haciendo ¿no será por ventura o por desgracia mía una de las piezas que entren en mi proceso? ¿No pondrá el sello de mi reprobación? Ah, que sí lo será.
Todo esto producirá, si no me convierto desde este mismo punto. Resuelto estoy a hacerlo, y vos, Señor, haced este milagro. Así os lo pido por la intercesión de vuestra divina Madre. No permitáis, mi Dios, que yo me condene. Jaculatorias. Dios mío, interésase vuestra misma gloria en que yo no malogre tantos medios para salvarme. Por lo mismo que son tantos y tan enormes mis pecados, son más propios para que resplandezca más vuestra bondad y vuestra misericordia. ¿Hasta cuándo, Señor, gritaré, y vos no me oiréis? ¿Hasta cuándo levantaré mi voz a vos en los justos temores que me sobresaltan, y vos no me salvaréis? Si te contentaste con leerlo sin practicarlo, qué desesperación en aquella hora haber tenido en la mano un medio tan eficaz para ser santo, sin haberte aprovechado de él. Si en este libro se enseñara el arte de hacerse uno rico, ¿habría siquiera uno que despreciase sus preceptos? Enseña el arte de hacernos santos, y no se hace caso de ellos. Ninguno leerá esto que no se acuerde de ello en la hora de la muerte, pues evita desde luego el mortal dolor que entonces tendrás si no te aprovechas de ello con tiempo. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso comunismo. Banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!